Habíamos ya comentado que por decisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en este tercer domingo de Adviento, en este año que coincide con la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, se celebraría esta fiesta, esta solemnidad, y las lecturas están tomadas precisamente del leccionario de esta fiesta. Tomamos como lema para nuestra reflexión esta frase expresada por la Virgen María en el Evangelio que vamos a escuchar al inicio de la oración que conocemos como Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. La primera lectura que nos propone la liturgia del día de hoy está tomada del profeta Isaías. Si bien es propia de la fiesta de la Virgen, es muy apropiada también para el tiempo de Adviento que estamos viviendo. Está tomada del inicio del primer Isaías y en particular de este libro de Emanuel que ya habíamos presentado al inicio del tiempo de Adviento. Recordemos que Emanuel significa Dios con nosotros. El contexto de esta profecía de Isaías es una guerra fratricida, es decir, fratricida porque son hermanos los que se están peleando. El pueblo del norte, el reino de Israel, y el pueblo del sur, el reino de Judá, están peleándose y están viendo a quién meten en su defensa en vez de reconciliarse, en vez de encontrar una vida nueva. Esta situación termina con la destrucción del reino de Israel y la pérdida de libertad del reino de Judá. En este contexto, Isaías invita a Ahaz, rey de Judá, a confiar más en Dios que en sus cálculos mundanos, ¿no? Que si la alianza con Asiria, etcétera, que termina siendo desastrosa porque después los asirios los esclavizan. Para convencer al rey, Isaías lo invita a que le pida al Señor una señal para saber qué hacer. En términos ignacianos podríamos decir que es una especie de discernimiento incipiente. Pero Ahaz se resiste. Pareciera que es por humildad, pero no, tiene miedo de oír lo que Dios le va a decir. Entonces, en boca del profeta Isaías, el Señor le responde que va a suscitar donde parece imposible, es decir, una jovencita que no se ha casado, que no ha formado pareja, que no ha tenido vida de pareja matrimonial, va a nacer un niño, símbolo de que Dios puede más que nuestras propias limitaciones. Un Salvador va a nacer y es un Salvador de acuerdo al corazón de Dios. Nos quedamos con la frase central que ya conocemos bien, le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El salmo que vamos a escuchar es un salmo que pide la bendición de Dios sobre su pueblo, pero ya entendido no solamente como Israel, sino como todos los pueblos del mundo. Y subraya que no hay alegría más grande que vivir bajo la soberanía de Dios, es decir, guiados por Dios. Recordemos que Dios nos guía sugiriendo, nunca nos impone. Qué felices serían nuestras vidas si escucháramos esas invitaciones que Dios nos hace. Nadie puede darle una mejor dirección y sentido a nuestra vida que aquel que nos ha demostrado cuánto nos ama. El salmista anima a expresar con alegría y júbilo nuestra relación con Dios. Así más pueblos abrirán sus corazones para encontrar a este Dios que nos ama. Y nos quedamos con el estribillo del Salmo, que te alaben, Señor, todos los pueblos. La segunda lectura la vamos a escuchar tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Esta carta es antigua, se escribe alrededor del año 57. El motivo es la preocupación que tiene Pablo porque ha sabido que los Gálatas, es decir, habitantes de una región, sería el equivalente a un estado, no es una ciudad, es una región de Asia Menor, se han dejado convencer
por misioneros judeocristianos de la necesidad de abrazar la ley de Moisés para salvarse. Es decir, primero tenían que hacerse judíos y una vez judíos, entonces podían ser salvados por Jesús. Esta es una de las cartas más íntimas, profundas de Pablo. De veras que nos refleja lo que había en su corazón de apóstol. Es firme, a ratos rayando en dureza y al mismo tiempo con una ternura impresionante. Podemos llamarla la carta de la libertad cristiana. Pablo no tolera que le impongan a las comunidades que él liberó para Cristo las prácticas de una religión que han probado ser inútiles y todavía más, un impedimento para encontrar el misterio del reino, que es amor gratuito. La lectura de hoy resalta que en Cristo, nacido de mujer, Dios nos envió a su Hijo para rescatarnos y hacernos coherederos, coherederas del amor del Padre. Esta frase muy bella, tomada de la misma carta: ya no eres siervo, ya no eres sierva, eres hija, eres hijo. El evangelio que vamos a escuchar es un fragmento de la escena de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Ya hemos comentado que este texto nos permite asomarnos al corazón de María, quien tan pronto sabe de la situación del embarazo de su prima, avanzada en edad, no piensa en su propio predicamento, sino que se pone presurosa en camino a visitarla y a ver qué puede hacer por ella. El Evangelio nos relata que basta la presencia del Señor para que se conmuevan quienes tienen esperanza de una vida mejor, de una vida en comunión con Dios. Es el caso de Isabel y de Juan en su seno. Llena del Espíritu Santo, Isabel le agradece a María su deferencia de pensar en ella, aun dentro de la gran misión que Dios le ha confiado: ser la madre de mi Señor. Isabel nos revela la clave. ¿En dónde está esta alegría profunda? En creerle a Dios. Es decir, tenerle confianza y vivir desde el ejercicio de poner constantemente nuestra vida en sus manos. Aprender a hacer silencio para escuchar su voz en nuestro corazón y poderle decir: hágase en mí lo que tú quieres. María responde con el cántico que conocemos: mi alma canta la grandeza del Señor. Dios viene a salvarnos a todas y todos y lo hace creando un pueblo de hermanas y hermanos. Por eso el cántico de María no son bendiciones y maldiciones de ninguna manera. Es levantar a los que están maltratados y a los que se les ha quitado su dignidad y bajar a los que están enfermos de soberbia para que puedan encontrarse como hermanos. Este es el mensaje central del misterio guadalupano. Nuestra Madre ha venido a visitar a su pueblo suscitando el milagro de la hermandad. En presencia de Nuestra Señora de Guadalupe desaparecen nuestras divisiones. Y nos quedamos con esta exclamación de alegría de nuestra Madre: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Comentábamos que hoy la liturgia nos regala esta posibilidad de vivir al unísono este tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría, domingo de la esperanza renovada, sabiendo que se aproxima la fecha de la llegada en este recuerdo, desde luego litúrgico, simbólico, de hasta dónde llega el amor de Dios que viene a nuestro encuentro. Y al mismo tiempo celebrar esta otra fiesta importante, fundamental, centro de la experiencia de fe de nuestro pueblo, que es el recuerdo del misterio guadalupano. Nuevamente, Dios, a través de la intercesión de María, que viene a nuestro encuentro. Si pudiésemos poner paralelos en ambos
estos misterios, lo que llama la atención es que los caminos de Dios son muy distintos de nuestros caminos. El Hijo de Dios no nace en un palacio, no nace, podemos decir, con todo lo necesario desde los criterios del mundo, diríamos, para llevar adelante el proyecto de Dios. No nace como el hijo del César en Roma, que era el gobernante más poderoso de aquel entonces en ese espacio del mundo, ni siquiera nace en una familia con un poder religioso importante, ¿no? La familia del sumo sacerdote o algo en ese sentido. Nace en una familia pobre, una familia de artesanos. Sabemos por los textos del Evangelio que ese era el título de José, digamos el oficio de José, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que aunque traducimos carpintero, en el fondo es artesano, alguien que con la madera hace muchas cosas, no solamente muebles, hace techos, hace ventanas, vive del trabajo de sus manos. Y es habitante de uno de los pueblos más insignificantes, de una provincia insignificante, de una región insignificante del Imperio Romano. Bajo los criterios del mundo, podríamos decir, aunque suene duro, nada. ¿Qué poder había ahí? Ninguno. ¿Exige Dios un poder? Nace en medio de esa familia, trastocando todo, y ese día pasan cosas grandes, terremotos, y todo el mundo asustado va corriendo a ver qué pasó para caer de rodillas, asombrados ante el poder y la fuerza de Dios, que era lo que esperaban en la figura del Mesías. No. Este niño nace en brazos de una familia migrante, fuera de su casa, y eso toca de manera especial nuestro corazón en este tiempo de dolor ante el calvario que viven nuestros hermanos y hermanas migrantes en toda América Latina y en particular en nuestro país, donde unas y otras personas solamente se pasan la pelotita y nadie realmente toma en cuenta sus necesidades como seres humanos. Dios viene así. El proyecto de Dios tiene otros criterios totalmente distintos. Si nos movemos de este misterio, de meditar el misterio que esperamos, como les comentaba la semana pasada, preparar un corazón donde podamos acoger a este niño frágil que viene en nuestro encuentro. Y este niño, el misterio de Emmanuel, que transforma nuestras vidas, nos capacita para acoger en nuestro corazón a tantas otras personas, hermanos y hermanas, que con la misma o mayor inclusive fragilidad necesitan ser acogidos, ser reconocidos, ser convalidados, finalmente ser amados. Entonces, todo este misterio se está desarrollando ante nosotros y el tiempo de Adviento es una invitación para poderlo vivir. Les decía, si nos movemos de ese misterio al misterio de Guadalupe, descubrimos los mismos criterios. Dios no viene a través de la intercesión, desde luego de María, nuestra Madre, quien después de su segunda anunciación en el Calvario, según nos transmite el Evangelio de Juan, cuando la deja como madre de sus discípulos, el discípulo amado, esta es tu madre, y a la Santísima Virgen, este es tu hijo. Y desde entonces todos los que amamos a Jesús tenemos a María en nuestra casa. Es decir, nos dejamos conducir por ella, como ha sido parte de la historia de este misterio de la salvación, hacia Cristo. San Ignacio tenía mucha devoción de pedirle eso a la Virgen: ponme con tu hijo, ponme con tu hijo. En el misterio de Guadalupe vemos que la Madre de Dios se acerca a este pueblo que vive esa fragilidad, un pueblo que ha perdido todo, ha perdido su independencia, ha perdido su gobierno, ha perdido sus costumbres, están ahora realmente abatidos
sienten que sus divinidades, es decir, la trascendencia, los dioses en los que creían, los han abandonado. Y en medio de esa situación de sinsentido y de desvalimiento, se da el misterio de Guadalupe. La Virgen no se le aparece al obispo, mucho menos a quien estaba en el gobierno civil, ni siquiera a algún grupo de frailes devotos que uno diría, bueno, tenían desde luego un peso importantísimo en la sociedad de aquella época, los primeros misioneros, ¿verdad? Se le aparece a un indígena, y a un indígena sencillo. Ni siquiera es un descendiente de las grandes familias gobernantes del imperio mexica Culúa. Era un hombre sencillo, vivía en un pueblito perdido, ni siquiera en la capital, ni nunca había estado en la capital. Yo por eso a veces no comprendo este afán que tienen algunos de demostrar que era un noble y que era un noble de no sé qué. Qué poco entendemos el proyecto de Dios cuando nos andamos con esas tonteras. El misterio de Dios hay que acogerlo como se nos presenta. En la fragilidad del que no tiene ningún poder, se manifiesta el poder de Dios, que es el amor. Y el lenguaje de María de Guadalupe, como nos lo explica de manera tan bella León Portilla en su texto de Tonantzin Guadalupe, es un lenguaje poético de una altura ese náhuatl que eventualmente se perdió cuando toda la élite indígena fue desapareciendo. Pero se mantiene en esta comunicación de Dios, ¿no? Con todos estos giros muy bellos, ¿no? Tanto de Juan Diego reconociendo su pequeñez realmente, ¿verdad? Ante lo que le pide la Santísima Virgen, como en la manera como la Virgen se dirige a él y en él a nosotros. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Te llevo en mi regazo, en la palma de mi mano. ¿Cuántos giros? Los que conocemos las lenguas indígenas sabemos qué tan dulces son. En quechua muchas veces al terminar una frase, cuando estás hablando con alguien, terminas con urpizongoe, mi corazón de paloma, ¿no? Etcétera, etcétera. En Guadalupe está el misterio de un Dios que nos habla en lenguaje indígena. Es decir, recuperando el misterio de la revelación de Dios que el Espíritu transmitió de manera particular a estas comunidades indígenas. Y el Evangelio de Jesús no se va a poder entender hasta que esa sensibilidad se incorpore y nos hace recordar la invitación que nos ha hecho el concreto de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que nos hace el Papa Francisco, de recuperar la sinodalidad de la Iglesia, la catolicidad de la Iglesia, donde todas y todos tenemos algo que aportar. Y si hay un colectivo cuya voz es fundamental escucharla para entender el misterio del Dios que se manifiesta en lo pequeño, es este mundo indígena. A mí siempre me ha llamado la atención que el superlativo, digamos que la manera de dirigirse a las personas más honradas en el mundo náhuatl, no solamente Mexica Culúa, sino todos los países de esa lengua, todas las naciones, perdón, de esa lengua, era el diminutivo, el tzin, Motecuzomotzin, ¿no? Tonantzin. Ese tzin del final es el diminutivo, madrecita, papacito. Era la forma como se dirigían a las personas a las que se les quería rendir el mayor honor, reconocimiento. En esta semana, ahora acompañados de nuestra Madre, abramos nuestro corazón para cambiar nuestra mentalidad.
nuestra mentalidad del poder, nuestra mentalidad de la riqueza, nuestra mentalidad de la búsqueda absurda de narcotizantes que nos ocultan el dolor de un corazón vacío. Dejemos que nuestro corazón se llene de la presencia de este niño frágil, de su madre migrante que viene a encontrarnos y de todos nuestros hermanos, todas nuestras hermanas que desde su fragilidad también vienen a encontrarnos y a compartirnos su vida. Que así sea. Tenemos una semana, esta semana de la alegría, una semana para prepararnos, para recibir a este niñito que viene confiándose en nosotras y en nosotros. Vivamos esta semana de la mano de María, contemplando la imagen de nuestra Madre de Guadalupe, la mirada que tiene, la actitud que tiene, y recordando esas palabras tan llenas de ternura, de cercanía, y al mismo tiempo de confianza, de solidez. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Acudamos a nuestra madre para preguntarle qué nos invita a vivir, qué nos hace falta para poder acoger a Jesús, al Señor que viene a ponerse en nuestras manos, y acoger al Señor Jesús que también se acerca a nosotros en la vida de tantos hermanos y hermanas nuestros. Que el Señor les bendiga, que sea una semana de mucho fruto y que estemos listos para nuestro encuentro en el próximo domingo. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.